Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pasamos a la cuarta charla, al Padre Borja. Sí. Pues no me preparo nada, pues el Espíritu Santo sabrá. El Padre Borja es uno de nuestros capellanes de En Tus Manos, junto con el Padre Ángel y el Padre Eduardo. Y es sacerdote valenciano y bueno, pues y en camino de santidad. Así que de santo sabe mucho. No se te oye nada, Padre Borja. Se me oye. Ahora sí, ahora sí. Siempre le pillamos de improviso y luego le sale una clase magistral, pero no pasa nada. Seguro. Así que aquí estamos encantados de tenerte con nosotros un año más. Muchas gracias por dedicarnos. Muy bien. El honor y la gratitud es mutua. A ver, pedisteis que se hablara sobre virtudes y yo considero que la virtud de la templanza es la más necesaria hoy en día. La necesitamos todos. Yo, como siempre, lo primero los conceptos, ¿vale? El diccionario dice de templanza, así como significado normal, moderación, sobriedad y continencia. Y luego dice, en el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Es un resumen perfecto, ¿vale? Una síntesis genial del diccionario. Una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Es una de las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿vale? Que no por ser la última o estar en el último lugar es la menos importante. Normalmente ocurre al contrario, ¿eh? Es como aquí en Valencia las mascletas, ¿eh? El final, que es con lo que se queda la gente, es siempre lo más bonito, lo más gordo, ¿no? A pesar de que siempre se la relaciona con la gula, que es la templanza, la virtud que modera el vicio de la gula, la templanza es una virtud muchísimo más amplia, que llega incluso a tocar varios aspectos de la vida de cada persona. La virtud de la templanza nos enseña a caminar rectos, a caminar erguidos por la cuerda floja de este mundo, sabiendo caminar entre los placeres de la vida que nos tientan por uno y otro lado. Nos enseña a mirar siempre hacia el Señor y así poder guardar el necesario equilibrio. Por eso también nos tenemos que aplicar para la hora de enseñar, por ejemplo, enseñar, educar a los hijos. Es necesaria la templanza. Las virtudes, esto es algo muy importante que no debemos perder de vista. Las virtudes no son innatas en los hombres, ni son dones de la naturaleza humana. No es algo que poseamos ya al nacer. Hay que aprender a adquirirlas, a practicarlas y así convertirlas en costumbre y terminarán convirtiéndose en hábitos. Repito porque es muy interesante, ¿eh? Primero, no es algo innato en el ser humano. Las virtudes no son innatas en los hombres. No son dones de la naturaleza humana. Hay que aprender a adquirirlas, a practicarlas, a convertirlas en costumbre y así se convertirán en hábitos. De eso se encarga la templanza.
Las virtudes que están relacionadas con la templanza, pues fijaos si hay: abstinencia, ascetismo, austeridad, castidad, comedimiento, continencia, cuidado, discreción, freno, fragilidad, perdón, frugalidad, humildad, que ahora nos hablaba Fray Emilio de la humildad, mansedumbre, moderación, prudencia, sobriedad, temple y un largo etcétera. Todo eso está relacionado con la templanza. Y los vicios, también relacionados con la templanza, los vicios que se encarga de moderar, hoy que está tan en boga y tan al día, el abuso, el desenfreno, el exceso, la gula, la imprudencia, la incontinencia, la indiscreción, la intemperancia, la ligereza y la temeridad. Todo eso lo acota la templanza. Por eso, la virtud de la templanza ayuda a actuar pensando en los derechos de los demás y en las obligaciones propias, no por impulsos. Este mundo nos educa, nos enseña a actuar por impulsos. En el fondo nos está animalizando, perdiendo la humanidad. Cuanto más nos animalizamos, más nos deshumanizamos. No, déjate llevar. El déjate llevar ese es dejarse llevar por el instinto. Y dejarse llevar por el instinto es perder la humanidad, es ganar en animalidad. Por eso nos ayuda a actuar pensando en los derechos de los demás y en las obligaciones propias. También aprender a vestirse adecuadamente, con sobriedad, decencia y elegancia, respetándose a sí mismos y a los demás. Ahora la gente dirá, claro, que un cura hable de aprender a vestir es normal, pero es que esto tendríamos que tenerlo todos asimilado. Es decir, yo me he visto porque soy templo del Espíritu Santo, me he visto acorde a eso. Y me he visto también para respetar al otro, para que no peque ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y eso también es algo que modera la templanza, en uno mismo y en los demás. ¿Vale? Aprender a aumentar la alegría interna y externa, a reconocer los avances realizados en su práctica continua. Esto también ayuda a la templanza. A combatir los pecados de la gula y la glotonería, representados en el consumo excesivo, irracional, innecesario y destructivo, autodestructivo, de la comida y de la bebida, incluyendo el abuso de drogas y otras sustancias dañinas. Nos ayuda a comprender mejor la forma en que se debe actuar ante las diferentes situaciones. A veces nos pasa que dices, tierra, trágame, ¿ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues ahí está la templanza, para ayudarte a moderar, a equilibrar la situación y saber qué hacer, ¿no? A comprender, a conocer las propias debilidades sexuales y reconocer el valor de la intimidad, a respetarse a sí mismo y la castidad de los demás. Todo esto ayuda la templanza. Tú cuando te conoces a ti mismo, conoces tus debilidades, sabes mejor cómo afrontarlas, cómo ponerles coto, ¿no? También a contener el apetito y no empezar a comer hasta que todos se hayan sentado a la mesa y empiece el demasiado el principal. Llegas muerto de hambre a casa, toda la mañana trabajando, con un café o con 2 galletas. Y estás que te comerías un toro. Te sientas, tienes delante el plato de comida, hueles la comida, te esperas. Se bendice la mesa y cuando comience el que tiene que empezar, comiences a comer. Es difícil, ¿eh? Qué difícil es esto. Bueno, para eso está la templanza, para templarnos,
Diferenciar entre lo realmente necesario y los caprichos superficiales. De esto también hablaba antes Fray Emilio. ¿Cuánto cuesta hoy saber diferenciar entre un capricho y una necesidad? Esta tarde estaba hablando con un médico que me decía que vivimos en la era de la abundancia. Dice, desde los años 90 que vivimos en la era de la abundancia, 90 del siglo pasado. ¿Y eso qué implica? Pues precisamente esto, el vicio de comprar por comprar. Ay, fíjate, esta pared está vacía, ¿qué podríamos poner en esta pared? Ay, pues ahí iría bien un cuadro. Pero claro, es que esto es un comedor, nos podemos poner cualquier cuadro del IKEA. Oye, pues vamos a una subasta, a ver qué cuadros hay. Y te gastas 1.000 euros en un cuadro para ponerlo ahí, ¿no? ¿Eso es capricho o es necesidad? Pues todo esto ayuda mucho la templanza, es muy necesaria para no entrar en la aplicación tal y darle clic al botoncito enseguida y darle comprar ya, que me lo manden mañana a casa, que ya lo quiero aquí, quiero disfrutarlo ya. No. La templanza ayuda a moderar también esos deseos. A distinguir entre lo que es razonable y lo que es inmoderado. También viene a colación de lo mismo, ¿no? Lo que es lógico, digámoslo así, lo que es razonable. A dominar la parte irracional de los hombres, que las mujeres sois más racionales, tenéis una tendencia a lo absoluto, al cielo, es así. Nosotros somos más de la tierra, ¿no? Entonces, las pasiones más irracionales provienen de los hombres habitualmente. A dominar los hombres esas pasiones, esa pasión, esas partes irracionales, ¿no? Que tenemos de todo. A ejercitar el autodominio y conseguir la superación en los campos de mejora de las actitudes personales, pues permite saber dominar gustos, deseos y caprichos. A evitar el exceso de comodidades en la vida cotidiana. A enseñar con el ejemplo de los padres a que los hijos aprendan desde pequeños a moderarse y a que no tengan excesos en la comida, en la bebida y en los gastos. También hoy que vivimos en la era de Internet, que todo el mundo cree que por estar el acceso tan fácil a la web se está informado, no se está informado, se está desinformado. Muchas veces nos manipulan a su antojo. Entonces también se necesita la templanza para moderar las lecturas y moderar los pensamientos, porque nos hacen abajarnos a las más bajas pasiones para removernos por dentro y hablar mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, de este concilio, de este sínodo, de este no sé qué. Tranquilidad, templanza, moderación. No todo es lo que dicen, ni todo es lo que parece. Siempre está el Señor detrás, y más de su iglesia. No tenemos de qué temer, ¿vale? O sea, el Espíritu Santo está permanentemente atendiendo a las necesidades de la iglesia. No tenemos de qué preocuparnos. Ya están los demás para que... Los de las alturas ya están para preocuparse. Nosotros no vale la pena que nos preocupemos de nada, porque no podemos hacer nada. Quiero decir, más que rezar, ¿vale? Pues rezamos y ya está. No hay que hablar mal, ni preocuparse, ni hacer lecturas excesivas. A fortalecer la voluntad y evitar caer en las debilidades. A fomentar el carácter reflexivo de las cosas, que invita a pensar antes que dejarse llevar por las emociones, por los deseos, por las pasiones. Todo lo contrario a Twitter. Todo lo contrario. En vez de mover nuestras pasiones, tiene que mover nuestras conciencias. Y la conciencia es difícil de mover. Para eso hay que pensar. Hay que darle vueltas a las cosas. Hay que saber pensar con la ayuda del Señor a la luz del Espíritu Santo.
hacer sacrificios y mortificaciones propias y por los demás, como pueden ser evitar los caprichos, moderar el vocabulario y a suprimir malas palabras o frases burlonas que insultan u ofenden a los demás. No generar vicios, darse cuenta de ellos rápidamente, esto es muy importante, darse cuenta de los vicios a tiempo, permitiendo la consiguiente lucha para reprimirlos. Eso también es cosa de la templanza. Nos ayuda a reprimir los vicios, como nos ayuda a reprimir las bajas pasiones, y nos ayuda a reprimir lo peor de nosotros mismos. Si tenemos mal genio, si tenemos mal carácter, o solemos decir palabrotas, la templanza nos ayuda a evitar que eso se haga efectivo y por tanto que perjudique nuestra alma. Oponerse a las actitudes llenas de ira, las cuales convierten a las personas en víctimas, en lugar de permitirles tener la capacidad para dominar las situaciones que les perjudiquen. Ordenar rectamente las pasiones humanas, al estar apoyada en otras virtudes como la voluntad, la castidad, la humildad, la sobriedad, la mansedumbre, etc. O sea, ordena toda nuestra vida esta virtud, prácticamente lo ordena todo. Es el ordenador de nuestras vidas. Reconocer las propias capacidades mentales, físicas, económicas y sociales, entendiendo las insuficiencias, debilidades y cualidades, es decir, ser realista. Te ayuda a ser realista, ¿vale? Porque una cosa es lo que te lleva al pensamiento, lo que te lleva a la emoción, lo que te lleva la rabia interior, o no la rabia, sino lo contrario, pero es un apasionamiento, ¿no? Y otra cosa es lo que puedes hacer de verdad, ¿no? A veces nos comprometemos en demasiadas cosas y solo somos uno, ¿eh? Solo somos uno. Y muchas veces tengo que decir que no con todo el dolor de mi corazón a muchas cosas porque ya tengo otra. Y a veces puede parecernos más o menos importante, pero si ya has quedado con esta persona o ya tenías pensado ir a esa reunión o esto, pues oye, también saber discernir lo bueno de lo malo, lo mejor de lo peor y saber decir que no. San José María en camino de en una frase de estas lapidarias de las suyas que dice, aprende a decir que no. ¿Esto cómo es? Pues sí, tienes que aprender a decir que no. En este caso lo vemos, es necesario, ¿eh? Porque a veces nos perjudicamos a nosotros mismos sin quererlo. Reconocer lo que es el bien y la justicia para poderlo poner en práctica y enseñarlo a los hijos. ¿Qué es el bien? El sumo bien. Pues esto se acerca al sumo bien. Esto es el bien. ¿Qué es la justicia? La justicia entendida como la justicia bíblica, ¿no? Porque las leyes a veces son injustas, ¿no? Pero ¿qué es la justicia? Esto se acerca a lo que es justo. Pues eso es lo que tenemos que buscar. Reprimir el deseo de comer hasta hartarse y voluntariamente quedarse con ganas de seguir comiendo, ¿eh? De eso también se encarga la templanza. Porque ahora ya yo tengo una edad, pero hace 10 años, vamos, ya podía ponerme platos que me los iba comiendo uno detrás de otro. Pues oye, hay que decir, no, mira, con uno ya está bien, ¿eh? Saber evitar la tentación de comer por fuera de las horas adecuadas. Eso de picar entre horas, que están todos los dietistas contra ello, pues la templanza también se encarga de regular esto, ¿no? No tenemos que darnos demasiados caprichos. Nuestra vida tiene que ser más sacrificada. Y el tema de picar entre horas es todo lo contrario a un sacrificio, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo todos bien claro. O sea, no solo nos beneficia a nivel de dieta, yo ahora me estoy poniendo un espejo, ¿vale? Y estoy hablando al espejo. No solo nos beneficia a nivel de dieta, sino que nos beneficia a nivel espiritual también. Porque nos ayuda a mortificarnos. Ser dueño de los propios actos que estén en concordancia con lo que se dice, se piensa y se hace. O sea, ser dueño perfectamente de tus propios actos, de todos tus actos.
Situarse en el término medio de las cosas, que no es ser mediocre, ojo. Situarse en el término medio no es ser mediocre. Situarse en el término medio entre las cosas, ocasiones o decisiones que pueden ser tanto por exceso como por defecto. El término medio. Ni exceso ni defecto. ¿Eh? Suprimir justificaciones o pretextos inadecuados para cumplir con las propias obligaciones o responsabilidades. No dar excusas vanas. ¿Eh? Sí, sí, no, no. Utilizar adecuadamente los sentidos, esfuerzos, el dinero, etcétera, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. Nos ayuda a vencer la ira y a soportar con serenidad las molestias ajenas. Bueno, pues la santa paciencia que se ha de tener, por ejemplo, para educar a los hijos, que a veces tienes que tener paciencia, pues eso también lo da la templanza. Pero da templanza a la hora de saber aguantar pues las improperios, por ejemplo, de otra persona que está hablando sin saber. Pues con paciencia, por eso también va unida a la paciencia, pues con paciencia aguantas y luego pues hablas tranquilamente, ¿no? La templanza se traduce también como el dominio de nosotros mismos, en ser señores de nuestras propias pasiones y aprender a controlarlas y encauzarlas bien. Actúa como una acequia de las pasiones, delimita, ¿vale? Las pasiones. Porque, por ejemplo, una persona que tiene un carácter fuerte y determinado, si lima las aristas, si las pule, puede ser una característica clave para ejercer un liderazgo, por ejemplo. No todo es malo, pero una actitud personal de una persona puede, perfilándose a través de la templanza, puede ser algo muy bueno para ella. San José María afirma: no todo lo que experimentamos en el cuerpo y en el alma ha de resolverse a rienda suelta. No todo lo que se puede debe hacerse. Esta frase es otra de estas que sellan, es como un sello. No todo lo que se puede debe hacerse. ¿Y eso qué nos lo dice? ¿Qué nos lo indica? La templanza. A veces sí podemos hacer muchas cosas, pero no son convenientes, o no convienen en este momento, o no convienen a la persona, o no conviene hacerse de esta forma, y todo eso ayuda a modelar el cómo se debe hacer, cómo debe decirse, cuándo debe hacerse la templanza. Una persona madura sabe que si tiene buen criterio para juzgar y decidir sobre esos cientos de invitaciones para comprar y consumir, puede controlar sus impulsos. Esa actitud no supone una limitación, sino grandeza de ánimo y firmeza de carácter. San Juan Pablo II decía: un hombre templado es uno que es dueño de sí mismo, aquel en quien las pasiones no prevalecen sobre la razón, la voluntad e incluso el corazón. Un hombre que puede controlarse. ¿Qué valor fundamental y radical tiene la virtud de la templanza? Incluso es indispensable para que el hombre sea completamente hombre. Eso es lo que decíamos antes, de diferenciarse de los animales, ¿no? Es suficiente mirar a alguien que, arrastrado por sus pasiones, se convierte en una víctima de ellas. Hasta aquí la frase de San Juan Pablo II. En definitiva, como os decía, es la virtud más necesaria hoy en día. La más necesaria. Cuando la gente está muy predispuesta a juzgar, a dejarse llevar por sus impulsos, antes que por el sentido común, por la prudencia, por la templanza. También la ira se dirige contra la templanza. Es una reacción incontrolada. Las personas que se enfadan con violencia perjudican y amargan a los de su alrededor. A veces sus reacciones surgen por cuestiones banales. Bastaría con que miraran más a su alrededor y que fueran algo más razonables, más inteligentes, para empatizar con el otro, para comprender que ese comportamiento está fuera de lugar y que desentona. La ira puede ser también
puede permanecer soterrada, escondida. No aparece, pero interiormente se convierte en rencor. Así existen personas que conservan durante mucho tiempo el recuerdo de la injuria recibida. El ejercicio de la templanza queda patente a los ojos de los demás, es algo que se ve. Una persona templada se ve. El trato cercano con las personas que ejercen esta virtud descubre que se trata de hombres y de mujeres muy libres, muy libres. Gente que no está atada a las riquezas, a los placeres, a la comodidad, a la fama. Gustad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Gustad las cosas de arriba, no las de la tierra, decía San Pablo a los colosenses. Quienes han puesto el corazón en el verdadero tesoro, que para nosotros es Cristo, gozan de la alegría y la paz que las cosas de la tierra no pueden dar. Por eso son personas atrayentes, convincentes, porque no alardean, no llaman la atención. Sus actos indican que hay más felicidad en dar que en recibir, en vivir desprendidos que afanados por atesorar, en superar la inclinación al placer que en ser esclavos de las tendencias más bajas. La templanza es, finalmente, y para concluir, una virtud muy visible. Sus actos son evidentes a los demás, aun cuando no sean llamativos, son evidentes, se ven, se notan. La sobriedad es el espejo en el que se descubre una vida plena y libre. Detrás de ella se ve a alguien que ha elegido no vivir como un ave de corral, sino volar como las águilas cerca de Dios. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Padre Borja.